Pueden pasar a ocupar su lugar. Y hermanos, les invito para que busquemos en la palabra de Dios. Vamos a dar lectura a la porción sobre la cual se basará la reflexión de este día. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Hay un ajuste en la porción bíblica, hermanos. Vamos a leer los versículos 17 al 30. Romanos capítulo 8, versículos 17 al 30. Leemos unidos esta porción de la Escritura que dice de la siguiente manera: Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Hermanos, gracias al Señor, después de 2 domingos de ausencia por razones de salud, hoy está con nosotros nuestro pastor Luis Arturo Santiago, así que bueno, pues vamos a escuchar la predicación de esta tarde. El Señor les bendiga. Pueden tomar su lugar, hermanos. Doy gracias a Dios por la vida de nuestra iglesia. Gracias, hermanos, muchos de ustedes estuvieron preguntando por la salud de su servidor. Gracias a Dios, primero pues por motivos de viaje, de estar en la Asamblea General en la ciudad de Tabasco, donde nos contagiamos, nos fuimos a contagiar hasta Tabasco, hermanos, trajimos COVID importado, pero gracias a Dios, hermanos, después de estar con mucha fiebre, día jueves, viernes, y recuperándose sábado y domingo pasado, bueno, ya tenemos fuerzas, nos sacamos la prueba anti-COVID, ya no tengo COVID, para tranquilidad de todos, así que hermanos, pues estamos de nuevo en la obra del Señor, y gracias, hermanos, gracias por preguntar, gracias por sus oraciones, que el Señor les redunde en abundante bendición a todos ustedes. Y como bien lo dijo nuestro hermano Samuel, pues hemos perdido quizá el hilo, espero que no, porque nos hemos ausentado 2 veces, es decir, hemos quizá olvidado que este es el sermón número 24. Y si ustedes se acuerdan,
en el sermón 23 hablamos de las características de la nueva vida, las exigencias de la nueva vida. Pablo nos ha dicho a lo largo de 8 capítulos en qué consiste el Evangelio. Y prácticamente hemos aprendido durante este medio año, ya son 7 meses, hoy termina el mes de julio, hemos aprendido que el Evangelio no consiste, como algunos suponen, en una simple creencia, sino tiene más bien una aplicación a la vida. Y esta aplicación lo que hace es cambiar la vida. Y lo que hace es hacer una vida nueva. Seguir a Cristo, entonces, no consiste solamente en una creencia o en un ejercicio mental, sino en un ejercer verdaderamente la vida en Cristo, considerando que estamos muertos al pecado. Pablo nos ha llamado entonces a santidad, nos ha llamado a la responsabilidad de reflejar a Cristo. Nos ha enseñado Pablo de que ya no estamos bajo la ley, ni tampoco bajo el pecado, y que por tanto nosotros podemos ejercer una nueva vida. Y estas exigencias pareciera que son bastante difíciles, porque si consideramos todo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, cualquiera diría, híjole, es bastante pesado. Como ser humano, ¿cómo podré hacerlo? ¿Cómo podré llevarlo a cabo? Pero tal como sucede en muchas ocasiones, que cuando adquirimos un servicio, cuando tenemos algo o compramos algún artículo y descubrimos con gran sorpresa que incluye un beneficio que no habíamos considerado, pues también nos alegra el hecho de que la vida cristiana tiene un beneficio que hasta este momento Pablo no ha dicho tan abiertamente. ¿A qué me refiero? Bueno, usted recuerda, hermano, a lo mejor cuando va a contratar un hotel, cuando va a quedarse una noche, usted paga su hotel y de repente aquella persona que le registra le dice, pues ¿qué cree? Con el pago de su habitación le incluye el desayuno del día de mañana. Y qué bueno, porque ya nos ahorramos el desayuno. O a lo mejor usted ha comprado algo y le dice, pues ¿qué cree? Con esta compra usted se hace merecedor de una membresía para la reparación de cualquier cosa, ¿no? O le incluye 48 horas de servicio gratis. Bien, la vida cristiana no simplemente se trata de vivir una nueva vida y hacer las cosas, sino que Pablo nos dice, tenemos beneficios, auxilios espirituales, tenemos con esta nueva vida también herramientas hermosas que nos van a ayudar en nuestro caminar con Cristo. Y vamos a mencionar 3 en específico en este pasaje. Por esta razón, el tema de esta mañana es bendiciones de la nueva vida. Ya vimos cuáles son las exigencias, ahora veremos cuáles son las bendiciones. Vamos a mencionar 3. En primer lugar, que la nueva vida no exime de sufrimiento, pero hay esperanza. Y esto va a ser muy interesante de descubrir cuando se nos advierte que la vida del cristiano no está exenta del dolor, de la prueba, del sufrimiento. En segundo lugar, veremos que la nueva vida incluye un auxilio del Espíritu Santo. Y esto es hermoso, esto es verdaderamente fortalecedor para todos nosotros. Y finalmente, que la nueva vida tiene el propósito final, que es la gloria de Dios. Estar en la gloria de Dios. ¿En qué consiste todo esto? Bien, vamos a dividir el texto, versículo 17 al 30, en 3 grandes partes, así que por favor saquen sus boletines, porque ahí es donde está el bosquejo de esta mañana. Les pido que también tengan listos sus lápices, sus plumas, sus bolígrafos, para que puedan anotar de qué versículo a qué versículo vamos a estar meditando, a fin de que usted tenga listas estas notas para poder estudiarlo posteriormente. Pero primero, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, nos ayude y nos ilumine. Oramos. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, estamos nuevamente reactivando nuestra enseñanza de esta carta tan hermosa que es la carta a los Romanos. Y pedimos, Señor, que nos ayudes porque lo necesitamos entender tu palabra para aplicar tu palabra. Así pues, muévete en nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dividir el texto, hermanos, primeramente Romanos 8, versículo 17 al 21, por favor. Léalo junto conmigo. Romanos 8, 17 al 21. Dice el texto bíblico, y si hijos, todos juntos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Una de las cosas que tenemos que recordar constantemente cuando leemos y estudiamos la epístola a los romanos son las condiciones culturales y sociales que se van desarrollando al momento de redactar esta carta y al momento en que la carta llega a sus destinatarios y las leen. Recuérdese que estamos en el año 54 aproximadamente después de Cristo, que es la fecha en la que se nos dice que fue escrita esta carta. Todavía no hay persecución. Los cristianos gozan de alguna libertad en el imperio y de hecho estos cristianos en Roma parece que están bastante cómodos. Si usted se fija, durante toda la carta no se nos menciona algún problema, incluso hasta el capítulo 12 se nos va a decir que Pablo recomienda que se deben someter a las autoridades, porque en ese momento las autoridades no están teniendo ningún ejercicio de persecución o de opresión hacia el pueblo de Dios. Es cierto que los romanos están como en la expectativa de que hay un movimiento por allí que surgió de los judíos. Este movimiento se está separando, se está distinguiendo, pero todavía no está llamando tanto la atención como para que prenda un foco rojo, que posteriormente sí se va a prender cuando inicie la persecución de Nerón, en el año 74 aproximadamente, cuando Nerón empieza a perseguir a los cristianos y cuando es muerto Pablo y el apóstol Pedro también. Pero todavía no tenemos esto. Entonces es probable que los romanos, al estar leyendo esta parte de la epístola, digan: pero Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué hablas del sufrimiento? Nosotros estamos bien, nosotros no tenemos ningún problema. No hay sufrimientos. Y Pablo menciona algo muy interesante, porque dice que si somos hijos, versículo 17, también herederos de Dios y coherederos de Dios con Cristo. Y fíjese que hay una condicionante. ¿Cuál es la condicionante? Si es que, esa es una condicionante, ¿cierto? Si es que padecemos juntamente con Él. Pablo escribe a los romanos acerca del sufrimiento y lo va a refrendar posteriormente. Dice el versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Por tanto, Pablo advierte a los romanos que no se confíen, que no esperen que toda la vida cristiana siempre nos va a ir bien, que siempre la vida cristiana consiste en bendiciones tan abundantes que solamente hay gozo en nuestro corazón o risa en nuestra boca. Pablo nos dice que la vida en Cristo no exime del sufrimiento. La vida cristiana no nos exime, no nos libera, del sufrimiento. Y creo que nosotros, a casi 2000 años de distancia, podemos decir con Pablo, efectivamente, porque no necesitamos ser perseguidos para sufrir, ¿cierto? No necesariamente el pueblo cristiano sufre a causa de que vituperen el nombre de Cristo. Esto, por supuesto, hay sufrimiento, pero hay otra clase de aflicción que se vive el día a día. Hasta la misma tierra, dice el apóstol Pablo, sufre a causa del pecado, aun cuando no fue culpable de Dios ante la caída. Dice el apóstol Pablo, versículo número 19: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que sujetó en esperanza.
Hay quienes han intentado ver en este texto una especie de argumentación a favor de la ecología. Bueno, en tiempos de Pablo esto no es así, porque en tiempos de Pablo no hay problemas de contaminación. De hecho, la palabra contaminación, tal como la conocemos y comprendemos nosotros, es una palabra bastante moderna. En tiempos de Pablo, lo único que conocían como contaminación era cuando una carne se echaba a perder. No había ninguna cosa que tiraran basura, los ríos no se contaminaban. Esta palabra no está asociada precisamente al entendimiento de Pablo en este texto, pero lo que sí dice Pablo es que de alguna manera el pecado ha logrado contaminarlo todo, como dijimos hace más o menos un mes, ¿se acuerdan? Que el pecado logró contaminar hasta la ley, que hasta abusa de la ley para promocionarse. Bien, pues el pecado ha contaminado hasta nuestro planeta, y por esta razón hasta el planeta mismo, espera que los hijos de Dios se rebelen o se manifiesten. El sufrimiento entonces está no solamente en el hombre, en el varón, en la mujer, sino también en la creación misma. Los sufrimientos, hermanos, es un tema del que no podemos escapar, del que no podemos ignorar. Pero Pablo nos enseña que los sufrimientos tienen el propósito de ayudar al creyente a que éste se perfeccione delante de Dios. Y una de las cosas en las que nos ayuda el sufrimiento, la aflicción, es que nos ayudan a no fijar nuestra esperanza en el ahora, sino más bien fijar nuestra esperanza en aquella libertad gloriosa que se nos ha prometido junto al Señor. En otras palabras, Pablo nos quiere enseñar que no debemos amoldarnos, acostumbrarnos, no debemos fijarnos en los deleites de este mundo, porque este mundo es temporal. Nuestro Señor Jesús lo decía también: la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y Filipenses, escrito por Pablo, lo refrendaba diciendo: nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero los deleites nos hacen gozar del presente y pensar que queremos extender nuestra vida aquí en el presente. Cuando el apóstol Pablo nos enseña el sufrimiento, nos enfoca la mirada y nos dice que lo mejor está por venir, cuando estemos gozando de la eternidad a nuestro Dios. Por tanto, hermanos, una herramienta para la vida cristiana es esta esperanza que tenemos en Él. Hoy tenemos la esperanza y la promesa de que somos hijos de Dios, que hemos recibido la herencia, pero que también hay muchas promesas que faltan en cumplirse y que se cumplirán una vez que estemos nuevamente, como dije hace un momento, junto al Señor. Por eso no debemos fijarnos tanto, hermanos, en nuestro mundo como si fuéramos a vivir aquí durante millones de años, y me refiero a términos individuales, por supuesto. Y claro, esto no significa que el cristiano sea un despilfarrador de los recursos naturales. Este planeta, hermanos, nosotros tenemos que cuidarlo. Es nuestra casa, nuestro hogar. No significa con esto que el cristiano diga: pues de todos modos la tierra se va a destruir, pues ¿qué más da si tiro basura? ¿Qué más da si emito contaminantes? No, eso no debe ser por parte del creyente. Recuérdelo, dice el texto bíblico que la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. Pero lo cierto es que, hermanos, la redención total, como dice el apóstol Pablo, no ocurrirá en esta tierra ni en esta vida, sino en la vida venidera, en la que el Señor se manifestará totalmente en su segunda venida.
Vayamos a la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 14, que dice así, de una forma contundente, dice segunda de Pedro 3, 10 al 14, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, que dice, sin mancha e irreprensibles en paz. Así pues, hermano, hermana, si usted está sufriendo, usted tiene que considerar que ese sufrimiento es temporal, pero la gloria de Dios es eterna. Por ello se nos invita a pensar en la eternidad. Esta era la pregunta que muchos evangelistas hacían durante el siglo pasado. ¿Has pensado en la eternidad? ¿Has pensado en el futuro? ¿Has pensado en la otra vida? Pero el día de hoy el hombre se desgasta más en el vivir el presente. Se han cambiado los enfoques, pero el creyente nunca tiene que olvidar lo que está por venir. Ahora bien, este no es el único auxilio que tenemos en la vida cristiana. Este recordatorio de la esperanza en Cristo, esta esperanza a pesar del sufrimiento, sino que la nueva vida incluye el auxilio del Espíritu Santo. Vamos a leer ahora versículo 22 al versículo 27, por favor. 22 al 27 dice el texto bíblico, por favor, leen junto conmigo. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que se ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bien, hermanos, dice el texto bíblico, comenzando esta sección, que nosotros estamos en dolores, gemimos a causa de ellos. Y no solamente ellos, sino también dice el texto bíblico, primeramente la creación que gime a una. Aun cuando tenemos las primicias del Espíritu, aun cuando tenemos la esperanza de Dios, hay sufrimiento. No obstante, el Señor ha provisto un auxilio espiritual en nosotros, el cual es el Espíritu Santo, cumpliéndose lo que dice Jesús en su oración maestra en Juan capítulo 17, cuando se nos decía, me voy, pero no os dejaré huérfanos, porque enviaré al Consolador para que esté con ustedes, y Él les recordará lo que yo les he enseñado. Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y para gloria de Dios, en el libro de los Hechos encontramos que esta promesa se cumplió. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia que está orando y se manifiesta de tal forma maravillosa que dice el texto bíblico, hasta leguas de fuego estaban sobre las cabezas de quienes estaban orando en aquella iglesia. Y desde entonces, hermanos, el Espíritu Santo ha acompañado a la iglesia, ha fortalecido a la iglesia, ha sustentado a la iglesia para que la iglesia siga avanzando en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, el creyente no solamente está preparado para vivir en Cristo, sino para ser paciente
a pesar de sus propios tropiezos, anhelando perfección en su vida una vez que estamos con Cristo. Porque para eso estamos avanzando, para eso estamos aprendiendo, para eso estamos leyendo la palabra. Nuestro anhelo en nuestro corazón es servir y amar a Dios. Y una de las cosas que Dios nos dice es que debemos ser perfeccionados, santificados. Si el Espíritu de Dios guía y rige nuestra vida, el mismo Espíritu de Dios nos confirma que somos hijos de Dios y nos provee del auxilio espiritual. ¿Y de qué forma? Esto es algo bastante extraordinario. Dice el texto bíblico, por favor, vamos a ir al versículo número 25 y 26. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Qué dice el texto? En nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Bueno, el apóstol Pablo nos ha descrito algo del sufrimiento, pero si se fijan también, el apóstol ha hablado acerca de esa esperanza, que dice el texto bíblico, la esperanza no se ve, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Es decir, en ocasiones, hermanos, el creyente está a expensas de que su fe claudique, de que su fe se tambalee. Y esto es debido precisamente a las pruebas, a las tribulaciones. Es verdad, hermanos, que nosotros no podremos resistir en la prueba si no estamos firmes en el Señor. Jesús mismo lo decía, ¿se acuerdan? En el último capítulo del Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, cuando dice Jesús: si alguno me oye y pone en práctica mis palabras, le compararé a un hombre prudente que construye su casa sobre la roca, y vienen ríos, soplan vientos, pero ¿qué sucede? La casa permanece. Pero si alguien oye mis palabras, pero no las pone en práctica, no las obedece, le voy a comparar con un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Y cuando vienen ríos y soplan vientos, ¿qué sucede con esa casa? Por lógica, se cae. Hermanos, aquel cristiano que evidentemente ha escuchado a Dios y que también ha aplicado la palabra, construye su casa sobre la roca. Pero es probable que aún encima de una roca el creyente de repente se tambalee. Como esas casas grandes, ¿verdad? Que cuando hay temblores están fuertes, pero ¿qué sucede? La estructura a veces empieza a cuartearse. Y es aquí, hermanos, donde se confirma que lo que realmente sucede con nosotros es que no podemos resistir ni podemos avanzar a menos que el Espíritu Santo nos confirme y nos ayude. Por ello, no se trata de tu fortaleza, no se trata de tu acción, ni siquiera se trata de tu fe en el sentido estricto de la palabra, sino de la obra de Dios en ti. No que alguno diga, es que yo resistí la prueba, ay, qué bueno soy un hombre de mucha fe. No, es el Espíritu Santo el que te fortaleció. Es el Espíritu Santo en el que te sostuvo en pie. Y gloria sea al Señor, porque no nos deja caer, se cumple su palabra. Dice Jesús, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me siguen y nadie ni nada las arrebatará de mi mano. El Espíritu nos sostiene, pero no solo es la única ayuda que tenemos del Espíritu. Seguimos adelante, dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice el texto? No lo sabemos. El apóstol Pablo nos dice, hermanos, no sabemos muchas veces cómo orar. Jesús lo decía también, ¿se acuerdan? Dice, ustedes piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal,
porque piden, ¿para qué? Para sus propios deleites. Y cuando comparamos en muchas ocasiones nuestras oraciones, no podemos más que estar de acuerdo y decir, efectivamente Pablo, efectivamente Señor Jesús, muchas veces no sabemos cómo orar, porque oramos según nuestras ideas, según lo que queremos, según lo que pensamos que necesitamos, porque a veces así somos, ¿verdad? Un hermano había hecho fraude y vino conmigo y me decía, pastor, por favor, ora para que no me procesen, ora para que no me demanden y que no llegue a estar en la cárcel. Y él pensaba que yo iba a orar así, pero uno dice, hermano, yo no puedo orar de esa manera, porque si tú cometiste un pecado, tienes que asumir las consecuencias de ese pecado. Y yo no puedo pedir a Dios, Dios, hazte de la vista gorda y no te fijes en esto. Lo que tú tienes que pedir es perdón al Señor. Y si el juicio de Dios viene y tienes que asumir esta responsabilidad, esta consecuencia, que el Señor tenga misericordia de ti. Pero los creyentes en muchas ocasiones no sabemos cómo orar en ese particular. Creo que les he contado otra ocasión donde un jovencito también pidió que orásemos y me dice, pastor, por favor, ora para que mi novia no esté embarazada. Y uno pues se hace el inocente y dice, pero ¿por qué tendría que estar embarazada? Uno ya sabe por qué, ¿verdad? Pero ¿por qué, hijo? ¿Qué pasó? ¿Acaso el Espíritu Santo vino sobre tu novia o qué pasó? Y uno tiene que aclararle, no puedo orar de esa manera. Si tú cometiste pecado con tu novia y si tu novia está embarazada, no significa que Dios sea un mal Dios y diga, no, pues no te voy a escuchar, sino estás cosechando las consecuencias de tus actos. Y de esa manera, hermanos, a veces no sabemos cómo orar. Hay gente que ora, por ejemplo, por cuestiones materiales. Señor, haz que me saque la lotería. ¿Es esa la voluntad de Dios? Señor, haz que mi esposa quiera divorciarse de mí porque me quiero casar con aquella. Hubo un caso así, ¿sabían ustedes, hermanos? De una persona que pedía que su esposa le pidiera el divorcio porque estaba enamorándose de otra hermana y querían casarse. ¿Cómo es posible esto, hermanos? Hay otros que piensan que por mucho orar, es decir, cantidades, es que Dios al fin va a decir, bueno, pues voy a hacer caso porque han orado muchísimo. No, sino depende de la voluntad de Dios. Y por esta misma razón, el apóstol dice, como no sabemos cómo orar, el Espíritu nos ayuda en nuestras oraciones. ¿Por qué? Sigue el versículo 26 más adelante, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda a cómo orar, pero no solamente nos ayuda a cómo orar, sino nos ayuda intercediendo incluso por nosotros. Y gloria a Dios, porque el Espíritu Santo es el que sabe precisamente la mente de Dios, sabe cuál es la voluntad de Dios, y Él no se va a equivocar al pedirle algo a Dios que sea de acuerdo a su voluntad, porque nosotros no lo sabemos, porque nosotros podemos fallar, porque podemos equivocarnos en nuestra percepción. Y por eso a veces hay que tener mucho cuidado. A veces tengo esa tentación cuando viene un hermano y dice, es que metieron a mi hermano en la cárcel, por favor, ore para que lo liberen. Pero ¿cómo está el asunto? ¿Está en la cárcel por justicia? Yo no puedo orar en contra de la voluntad de Dios. Señor, obra con justicia, porque yo no lo sé. Hay hermanos que me dicen, pastor, ore por mi madre, por mi padre que está enfermo de tal enfermedad para que lo sane. Y a lo mejor esta persona ya está, pues está agonizando, y uno tiene que decir, Señor, pues haz tu voluntad. Si lo quieres recoger, recógelo, y si lo quieres sanar, sánalo. Pero los hermanos se enojan porque explícitamente querían que Dios lo sanara.
No lo sabemos, hermanos. Por eso dice el texto bíblico, el Espíritu Santo nos ayuda en esas debilidades. Nos ayuda intercediendo por nosotros. Y esto es una gran noticia, hermanos. Es una gran noticia porque el cristiano, a pesar de que se equivoque, el Señor es tan amoroso y compasivo que cuando recibe las oraciones, ya las recibe transformadas mediante el Espíritu Santo. Ayer estábamos en reunión de presbiterio y tenemos que reconocer que no todos tenemos habilidad en redacción. Y era muy simpático porque había un hermano que dijo una cosa, no se le entendió, pero tenía una especie de intérprete que decía, lo que el hermano quiere decir es tal cosa. Ah, ya se entiende, entonces sí. Bien, imagínense que es más o menos esto. Nuestros sonidos son como balbuceos ante Dios y el Espíritu Santo dice, ok, bueno, lo que quiere decir es que tú actúes, Señor. Y gloria a Dios porque tenemos esta hermosa ayuda. Y esto nos va, hermanos, a introducir a la última parte de nuestra reflexión, de que todo lo que ocurre en la vida del creyente que verdaderamente ama a Dios sirve para el propósito divino. ¿A qué me refiero? Vamos a ir ahora al versículo 28 al versículo 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, por favor todos juntos, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Llama mucho la atención este pasaje que yo sé muchos de ustedes han meditado, muchos de ustedes han reflexionado. Me parece que el versículo 28 es uno de los versículos favoritos del pueblo cristiano, ¿no es así? Porque nos enseña una gran verdad. Nos dice, para los que aman a Dios, no se refiere a todo mundo general, fíjense muy bien. No dice para cualquier persona, dice para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es muy particular, hermanos, porque cuando Pablo habla acerca de todas las cosas, no se refiere a aquellas que nosotros consideramos buenas, porque así estamos acostumbrados a catalogar las cosas, ¿verdad? Me encontré 500 pesos en la calle, ¡qué bendición! ¿No es así? Esto me ayuda para bien. Si me atropella un coche, no digo, ¡qué bendición! ¿Verdad que no digo eso? ¿Cómo está, hermano? Bendecido, me acaba de atropellar un auto. No digo eso. Pero dice el apóstol Pablo, todas las cosas incluyen no solamente aquellas que a nosotros nos parecen bien. Me aumentaron el salario, bueno, ¿verdad? Decimos eso. Me cambiaron de área de trabajo, es algo bueno. A lo mejor el Señor me permitió comprarme, no sé, una nueva casa o ponerle seguridad a la casa, un nuevo auto, permitió que mis hijos graduaran de la escuela, son cosas buenas, pero no se refiere solamente a eso, sino se refiere a todo lo demás, aquello que incluso consideramos como pruebas y tribulaciones. De alguna manera, el tema que Pablo nos estaba hablando del versículo 17 acerca de las aflicciones se replica también en el versículo 28, que insiste, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien, aun aquellas que tú consideras que no son buenas, que no son bendición. Y aquí incluye la enfermedad, por ejemplo. La enfermedad también nos ayuda para bien. No sabemos cómo, hermanos, pero dice la Biblia que todo ayuda para bien. Un asalto, la pérdida de la billetera, probablemente la muerte de un ser querido, dice el texto bíblico, todas las cosas
les ayudan a bien. No dice que lo entendamos, no dice que lo vamos a comprender. Pablo no habla acerca de estas inquietudes que son muy humanas, pero que Dios no se dedica a aclararlas en el momento en el que nosotros estamos pasando por ello. Pero dice el texto bíblico, todo ayuda a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Y Dios actúa de muchas maneras. Me llamaba la atención ahorita que estuvimos con COVID. Me hablaba la hermana Sarita y me decía, pastor, a veces el Señor permite la enfermedad para que nos demos un tiempo de descanso. Yo no quería descansar, yo ya quería pararme y todo, pero tenemos que decir, es cierto, a veces el Señor nos llama la atención y nos dice, a ver, te voy a dar un estate quieto, como dicen las abuelitas, ¿verdad? No sabemos cómo, hermanos, pero lo que sí sabemos es que Dios tiene un propósito para todos los llamados. Y se nos introduce la bella idea de la salvación, que no ocurre mediante una decisión personal. No es que yo decida ser salvo, sino que Dios es el que hace la obra. Y el proyecto de Dios es que nosotros somos llamados conforme a un propósito. ¿Para qué? Versículo 29 dice el texto bíblico, para que fuesen hechos conforme a qué dice, a la imagen de su Hijo. Este es el proyecto de Dios para cada cristiano, para cada cristiana que es llamada. Dios nos predestina para que lleguemos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y bajo todo este principio, hermanos, todo lo que sucede sirve a ese propósito divino, de que seamos parecidos a Jesús, para que seamos parecidos en carácter, en santidad, en actitud, en pensamiento a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, no tenemos que renegar de las pruebas ni de las tribulaciones, sino decir, Señor, ¿qué cosa es lo que quieres enseñarme a través de esta prueba? Dicen los grandes pastores, cuando pases por una tribulación, no le preguntes al Señor por qué, sino para qué. Porque el por qué ya sabemos. ¿Por qué, Señor? Porque quiero mejorarte, para que seas hecho conforme a la imagen de mi Hijo, nos dice Dios. ¿Pero para qué? Pues para que estas actitudes tuyas cambien. Y hermanos, en las tribulaciones es cuando se confronta nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra autodependencia, entre muchos otros defectos, dentro de muchas cosas que nosotros estamos adoleciendo, hermanos. Las pruebas nos ayudan. Y por supuesto, no solamente podemos hablar de las pruebas, hablamos también de aquellas grandes bendiciones o de las bendiciones que Dios nos permite, que para nosotros evidentemente también parecen cosas buenas. Dios te permitió tener un trabajo, pero como anillo al dedo, en donde estás ganando bien, dale gloria a Dios, pero eso sirve también para tu perfeccionamiento. Dios te permite ser directivo de tal cosa en tu trabajo, dale gloria a Dios, porque Dios allí te quiere mostrar algo y te quiere usar para algo. Dios te ha dado buena salud, dale gloria a Dios, pero también esa buena salud es para que tú hagas algo en la obra de Dios. Es triste, hermanos, que a veces cuando pasamos por sufrimiento es cuando nos arrepentimos, como dicen los abuelitos, ¿verdad? Vemos el temblor y ¿qué hacemos? Nos hincamos, ¿verdad? Y ya que pasó el temblor, de todos modos no me espanté. Hermanos, todo lo que Dios está usando a nuestro alrededor sirve para el propósito de que seamos parecidos a Jesús. Y por esto Dios va perfeccionando nuestras vidas a través de este proceso llamado santificación, purificación.
en el que va depurando todo lo que hay mal en nosotros. Y por eso Pablo nos habla un poco acerca de este orden de la salvación. Menciona versículo número 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí los comentaristas no se ponen de acuerdo de si la palabra glorificar tiene un significado a futuro, es decir, la glorificación que gocemos al lado de Dios cuando estemos en su presencia, o algunos opinan que la glorificación consiste en esta especie de santidad que cada cristiano está desarrollando día en día, como dice Pablo en Corintios, que de gloria en gloria, ¿verdad?, le estamos viendo y estamos pareciéndonos a Él. Esta glorificación, hermanos, es la razón de la nueva vida. La nueva vida en Cristo tiene el propósito de llegar a la gloria junto a Él, cuando por fin el pecado y la muerte serán destruidos. Así pues, descubrimos en este texto que tenemos herramientas para soportar las pruebas, pero también para vivir la vida cristiana. No estamos solos por cuanto el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, y esto, mis amados, nos ayuda a vivir la vida en Cristo. Esto nos ayuda a pensar que el Evangelio no es un evangelio de la prosperidad como algunos presumen. Porque usted ha escuchado, ¿verdad?, de gente que dice, ven a Cristo y tus problemas serán resueltos. Es mentira. Hay quienes dicen, si tú amas a Dios y confías en Él, entonces tendrás abundancia y nunca estarás enfermo. Eso es mentira. Tendrás abundancia de bienes. ¿Acaso el Señor Jesús no decía que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza? ¿Se acuerdan? Hermanos, tenemos a nuestra disposición la verdad, que es el Evangelio. Y el Evangelio no es mentira. El Evangelio es esperanza. El Evangelio nos ayuda a estar preparados para esta nueva vida que se nos ha mandado a vivir. Por ello, hermanos, si no aprovechamos los beneficios espirituales que trae nuestra nueva vida, no entenderemos mucho de lo que acontece a nuestro alrededor. No entenderemos el propósito de Dios, no podremos mantener la esperanza, y por eso, hermanos, seamos sabios y demos gracias a Dios por su provisión total. Oramos. Señor,